mañana ya se encuentra este miércoles de visita y opinión nuestro querido amigo colaborador Felipe Vega de la Cuadra. Qué gusto tenerle aquí, Felipe. Un poco golpeado, como los que esperábamos que Luisa González sea nuestra presidenta, y por muy poquito no lo logramos. Estamos golpeados, Por varios pero hay que dos puntos, reflexionar tres muy, puntos, ¿no? son 3 puntos, pero realmente son dos de diferencia. Si Luisa tenía 2 puntos más, 2% más, ya ganaba porque Novoa bajaba 2 puntos. Felipe, entonces, ¿qué podríamos nosotros decir en esta mañana? El domingo la gente optó por esta opción de continuar con el gobierno, prácticamente, que lo que dicen es una extensión, que podría haber algunos cambios, pero es una extensión al final y al fin y al cabo del gobierno de Lasso, porque pertenece Daniel Noboa al grupo empresarial, al grupo también de la banca. Vemos que no se logró este triunfo esperado de la Revolución Ciudadana, tuvo un apoyo del 48%, Daniel Noboa llegó con un 52%, que eso le da como el triunfo y le da la derrota a la Revolución Ciudadana. ¿Qué lectura debemos? La pérdida no es derrota, pérdida. La pérdida, ¿qué lectura podemos hacer? Culpar al electorado. El electorado quiere algo bueno, elige siempre por un país mejor, elige porque piensa que este candidato Daniel Noboa, el candidato Daniel Noboa, va a sacar el país adelante. Fíjate que no es ni siquiera eso. ¿Qué crees que, por qué votó por por el candidato? La interpretación más fácil y más simplona es: la gente es tonta, la gente se deja llevar, la gente le llevan de las orejas y vota por lo que le dicen. No es cierto, no, esa valoración es equivocada. Esa menosprecia al votante ecuatoriano, a la votante ecuatoriana y de todos los países del mundo. Realmente las personas votan por lo que consideran es lo mejor o lo menos malo. Hacen una reflexión de por quién votar, pero no son los candidatos los que miran. Porque si esa fuera la lógica, la mejor era Luisa González y el más malo era Daniel Noboa. Pero no miran los candidatos, miran lo que le dan a elegir. ¿Qué le dieron a elegir a usted en este proceso electoral, elección intermedia, como le llamaron? ¿Qué le dieron a elegir en la papeleta? Le dieron a elegir entre los villanos, canallas, sinvergüenzas, ladrones, corruptos, escapados, prófugos de la justicia, que han hecho una tabla miserable de consumo para que su guagua de 8 años se obligue a consumir droga. Esa fue la narrativa. Ese es lo que está en el lado. Y en el otro lado está, ¿sabes qué? Cualquiera menos ellos. Eso le dieron a escoger a usted en este proceso. Pero entonces estuvo presente en las votaciones el correísmo y el anticorreísmo. Ya no como correísmo y anticorreísmo, porque eso no les funciona ya, ¿no? Les funciona esta división, esta fenomenología. La fenomenología es como decir un síndrome que tiene muchos fenómenos, muchas manifestaciones y no se puede explicar solo por una, sino por todas juntas. Esta fenomenología entre los villanos y los héroes. Durante 17 años, la prensa, la banca, los poderes fácticos del Ecuador, o sea, los poderes que realmente existen y que están escondidos y que no son visibles, eso es poder fáctico. Estos grupos de interés, la delincuencia organizada, las mafias del narcotráfico que están cruzadas, trabadas, enredadas con la política, con la banca, con las empresas, porque se manda la cocaína en envíos que hacen las empresas, no se manda solita, pues no, y se lava la plata en bancos, no se lava en lavadoras. Entonces hay unas tramas que están ahí. Todos ellos han vendido durante 17 años la idea de que los malos de la película son los que ellos dicen correístas, que realmente es la Revolución Ciudadana. Entonces, toda la Revolución Ciudadana está conformada por ladrones, sinvergüenzas. El expresidente Lasso, porque ya
no merece ni siquiera ese título, ¿no? Dijo que todos los que voten eran narcotraficantes y delincuentes, acuérdese. Ese es el cuento chino que nos han vendido durante 17 años. E inconscientemente usted, que es una persona que va a votar por lo mejor para el país, porque lo que usted quiere es paz, quiere que se acabe la delincuencia, quiere que haya seguridad, quiere que haya trabajo, quiere que haya servicios públicos, quiere otra vez poder sacar su cédula, quiere que su familiar no vaya por el Darién exponiendo su vida y su integridad a un destino que no está claro en los Estados Unidos. Todo eso quiere usted. Y va y se pone frente a una papeleta y dice, ¿quién me va a dar todo eso? Estos no. Esto es lo primero que le salta. Porque estos son delincuentes, ladrones, la culpa de Correa funcionó. Violadores, homosexuales. Oiga, revise todo lo que han acusado a la Revolución Ciudadana, Pues, ¿no? eso de la culpa Claro. de Correa funcionó en estas elecciones. Claro, ¿crees? todo ya no le dicen la culpa es de Correa porque ya se gastó, pero le tienen puesto en su inconsciente, y yo quiero que usted le invito a hacer un examen de conciencia y diga, yo realmente creo que Jorge Glass es ladrón o no. ¿Eh? ¿Creo que Rafael Correa es homosexual o no? Creo que esas reflexiones no llegan Claro. dentro de la ciudadanía. Creo que es un prófugo de la justicia o no. Creo que los correístas han robado 70 mil millones de dólares o es una mentira. Estas son las cosas con las cuales han bombardeado la conciencia del electorado durante 17 años. 17 años. Y han tenido grandes ratificaciones. Un hermano innombrable que sale y dice, sí, Rafael es así desde chiquito. No, claro. Un vicepresidente que trabajó y que fue parte de la Revolución Ciudadana, que dice, sale, traiciona, el señor Moreno, otro impresentable, que sale y dice, sí, hay que destruir el correísmo, ¿no? Claro, porque todos son ladrones, y el que ha robado es él. O sea, esto es lo peor. Que tras esta gran mentira, este gran cúmulo de mentiras que le han metido por los ojos a usted, porque usted prende Teleamazonas y ve mentiras, prende Coavisa, ve mentiras, coge el Universo y lee mentiras, coge los diarios, lee mentiras, escucha la radio, escucha mentiras, sistemáticas durante años. Años le han dicho mentiras a usted. Y usted llega a la elección y va a escoger, no entre Daniel Noboa, podía ser quien sea. Podía ser Topic, podía ser hasta Bolívar Armijos, podía ser. Pero menos de la Revolución Pero Ciudadana. menos la Revolución Ciudadana, porque la decisión, la división está entre los malos perversos de la Revolución Ciudadana y los cualquiera. Cualquiera menos. Y lo que menos pasa Correa. es que si usted mira adentro, se va a dar cuenta que esa Revolución Ciudadana que a usted le han vendido como mala, perversa, cochina, inmoral, antiética, esa Revolución Ciudadana le hizo todas las vías, le dio la casa, tuvo programas de vivienda, salud gratuita, se operaron, sus hijos tuvieron becas, funcionaron las escuelas y unidades del milenio, había transportación. Es decir, había trabajo. Pero la mentira puede más Pero que la las mentira obras puede más. tangibles. Pero por supuesto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si en una pareja bien avenida que vive bien, viene una vecina y le dice a la esposa, ¿sabes qué? Tu marido se está acostando conmigo. Esa frase, esa mentira Le destruye todo. el matrimonio de 25 años y destruye todas las cosas buenas que se hicieron el uno por el otro. Se borra todo con esa acción. Se borra todo con un acto miserable de una vecina malintencionada, mentirosa y chismosa y perversa. Y los 25 años Los de 25 tranquilidad, años de amor. de amor, de construcción, que hicieron la casa, criaron los hijos. Se van al cuerno. Se van al cuerno. Ese es el alma humana, y esto estoy hablando como psicólogo. Y eso está funcionando en política. Eso funciona en política. La señora a la que vienen y le dicen, oiga, su marido se acuesta conmigo desde hace un año, y el hijo que yo tengo es hijo de él, ¿no?
Y todo es mentira, todo es falso, el esposo ni siquiera la mira. Algún día fue cordial con ella. Y desmentir es más difícil, Desmentir Felipe. es imposible. Esa señora no es perversa, esa señora no es mala, esa señora no actúa por maldad, esa señora actúa por dolor, porque se siente afectada. Si a usted le meten por los ojos que la famosa tabla de drogas es porque quieren hacerle drogadicto a su guau en la escuela, ¿no? Y usted obviamente va a defender a su hijo, pues. Va a decir, no, a mi hijo que no caiga en las drogas. Equivocadamente. Equivocadamente, porque le están mintiendo, porque esa tabla no es para eso. Esa tabla más bien es para proteger al hijo de la vecina que es drogadicto. Y esa tabla es para los jueces, para que no le manden 5 años a la cárcel como narcotraficante, sino que pidan que haya una rehabilitación psicológica, social, emocional para él. Con este panorama que nosotros vemos también, la otra situación que podríamos leer, Felipe, es que en Pachacuti la Sierra votó por un gobierno de derecha, sabiendo que ellos son opositores a los gobiernos neoliberales, al menos en las marchas, en las protestas que se hacen. Y vemos que Pachacuti sigue con la oposición, sigue votando con ese resentimiento. Yo quiero entender, y yo no voy a dar lecciones aquí a nadie, porque no conozco a fondo los temas del movimiento indígena. Alguna aproximación tengo, alguna lectura, alguna información, pero yo lo que quiero es más bien en este momento reflexionar sobre qué pasa con el movimiento indígena. ¿Qué pasa con el movimiento indígena? Y yo creo que en el movimiento indígena hay, ya dejando al margen este voto de gente que no es política, que está convencida de que hizo lo mejor y que le dio la ganancia. Sin embargo, antes de hablar del movimiento indígena hay que darse cuenta que la mitad del Ecuador no se deja convencer por la mentira. Por eso la Revolución Ciudadana saca consistentemente en las 2 últimas elecciones el 47 y tanto y el 48%. Hay la mitad del Ecuador que no se deja, ya no cae en esta mentira perniciosa de la vecina perversa que es la banca, la prensa, etc. Pero para ganar las elecciones se necesita más que 48% para ganar las elecciones. Lamentablemente, pero eso vamos a algún rato habrá que superar. Ahora vamos al tema indígena. Yo creo que nosotros, los mishus, los blancos mestizos, los que no somos parte del movimiento indígena, no entendemos lo que sucede con el mundo indígena ecuatoriano. Y no entendemos porque no tenemos su misma lógica. Para nosotros, el líder nos dice, hagamos esto y hacemos. En el mundo indígena no, el mundo indígena es colectivo. Las decisiones se toman en colectivo, en asamblea, y lo que decide la asamblea se cumple. Se cumple. Y los dirigentes tienen que cumplir eso, o de no, les espera un baño de agua fría con ortiga, ¿no? Esto es así funciona, así han funcionado siempre. Así han podido sobrevivir 500 años de colonia y de conquista. Bien, entonces esto hay que respetar la forma en la cual el movimiento indígena funciona. Esto es lo uno. Lo segundo, el movimiento indígena, como toda organización y parte de la sociedad de este país, también está cruzado por las contradicciones que tenemos en este país. Es decir, hay indígenas de derecha, hay indígenas de centro, hay indígenas de izquierda, hay indígenas evangélicos, hay indígenas mormones, hay indígenas católicos, hay indígenas que no creen en nada, hay indígenas que creen en su propia religión, hay indígenas pobres, que son muchísimos, hay indígenas con capacidades económicas medias y hay indígenas muy, muy, muy poderosos y muy ricos, como hay en el Ecuador. Pero las decisiones, a diferencia de la sociedad ecuatoriana, que si hay una decisión colectiva, no importa y se tira nomás abajo. ¿Pero están fallando los líderes? No. Los líderes se confrontan a las decisiones que toma el movimiento indígena. Y al parecer, dentro del movimiento indígena, ahora hay 3 o 4 tendencias políticas, no equivocadas, no por ignorancia,
políticas, claramente políticas que responden a intereses políticos, a intereses económicos e intereses de grupo. Eso no estamos viendo desde afuera. Un grupo es el que se le llama de derecha, que se ubica con la derecha y que tiene voceros como Lourdes Tibán, como el de la Amazonía, Marlon Santi, creo que se llama, como el ex prefecto de Zamora, ¿no? Quispe. Salvador Quispe, y que es un sector del indigenado con mucho poder económico y que ha llegado a tener poder político. Ese sector es el que se alía con la banca, se alía con el gran capital, se alía con la prensa hegemónica. Carlos Vera es padrino de uno de los hijos de Lourdes Tibán. Y Miguel Yuco tuvo una alianza con el oligarca más grande del Ecuador, que se llama Roberto Aspiazu Seminario. No sé si Roberto. Bueno, Jaime Aspiazu Seminario, que era dueño del Banco Internacional, creo, y que o de algún banco muy grande, y que era dueño de la empresa eléctrica del Ecuador, y que le pasó las acciones de la empresa eléctrica del Ecuador de él a Miguel Yuco. El dueño y gerente de la empresa eléctrica del Ecuador terminó siendo Miguel Yuco. ¿Eso está mal? No está mal. Eso solo demuestra que había un acuerdo entre los indígenas, un sector de los indígenas, y la banca del Ecuador. El otro ejemplo es el acuerdo entre Guillermo Lasso y Guadalupe Llori y el resto de Pachacuti. Uh-huh. Un acuerdo real que después de la muerte cruzada le llevó a Guadalupe Llori a ser secretaria de alguna cartera en el gobierno de Guillermo Lasso. Hay un acuerdo entre la banca y un sector del indigenado. ¿Eso es malo? No es malo, es real. Eso existe. Lo que pasa es que desde afuera leemos como si todos, voy a decir una palabra que... Lo que pasa es que la gente hace una lectura, claro, Felipe. Todos los indiecitos son iguales, todos los indiecitos son pobres, todos los indiecitos, y el que tiene otra posición, ese es Poncho Dorado. No es cierto, aquí hay que respetar los procesos políticos del movimiento indígena. Y eso hay que entender. Eso es una tarea que tiene que tener la Revolución Ciudadana de aquí en adelante. Entender, comprender y respetar los procesos políticos del movimiento indígena. Entonces, ese sector es absolutamente anticorreísta. ¿Por qué razón? ¿Porque les quitó el CODEMPE? No, el CODEMPE es una pendejada, perdonen. No. Es porque hay contradicciones de clase, hay contradicciones de interés, hay contradicciones de interés real. Yo escucho las palabras de una persona a la que yo respeto por su trayectoria, el dueño de la cooperativa, de una cooperativa, no voy a decir el nombre, de una cooperativa y un equipo de fútbol, que es uno de los hombres más potentes y poderosos económicamente del Ecuador, y que es un indígena, creo que es de Colta o de por ahí, ¿no? Y este señor tiene todo el derecho de expresar, primero de haber hecho dinero, y segundo, de expresar su posición política. Y su posición política es radical y absolutamente anticorreísta. Porque entre él y Guillermo Lasso no media, en la ideología y en el pensamiento y en los intereses, no media nada. El uno es dueño de una enorme cooperativa y el otro es dueño de un banco. Y tienen el mismo interés. Y los dos son anticorreístas, profundamente anticorreístas. Esta es una lectura política que debemos hacer de este sector del movimiento indígena, que está en contradicción con otros sectores del movimiento indígena. Esa contradicción se manifestó en la elección de representantes, autoridades, dirigentes de Pachacuti, ¿no? Y se ha llevado hasta ahora en conflicto. ¿Cuál es el otro sector que está adentro? Entonces tenemos un sector muy poderoso políticamente ubicado en la derecha. Yo no creo eso en el movimiento. Pero ese movimiento no se manifiesta en época, ese sector que tú dices, sí se manifiesta. En protestas, sí se en los paros. Financia, tiene posiciones respecto a eso. Y ya vamos a ver por qué. Pero hay una contradicción ideológica. Pero ya vamos a ver por qué. El segundo grupo es el grupo que yo he llamado de indígenas autorreferenciados.
El indígena autorreferenciado es el que dice, ¿sabes qué? Nosotros hemos sido dominados, nos han quitado la tierra, nos han quitado todo, y nosotros no queremos a estos michus en nada. Que es como esa visión culturalista, ¿no? Nosotros somos indigenista, los que debemos tomar el poder acá, debemos tomar el poder, nosotros debemos hacer nuestro gobierno y somos una nación aparte. Aquí la plurinacionalidad es la que cuenta, allá ellos, acá nosotros. Por eso digo autorreferenciados. Ellos no son ni de derecha ni de izquierda. Sí, no se definen así. Sino simplemente están tras la concreción de un gobierno indígena, una nación indígena dentro de la nación ecuatoriana, con todo el gobierno, justicia y administración. Es absolutamente legítimo. Cuidado, yo no estoy haciendo valoraciones sobre esto. Es absolutamente, solamente estoy poniendo sobre la mesa qué hay adentro, qué creo yo que hay adentro. Alguien que sabe más podrá cuestionarme, ajustarme, corregirme, pero eso es lo que yo creo y es mi lectura. Algo conozco el movimiento indígena, siempre he estado cercano desde muy joven. Entonces, el uno es este grupo muy poderoso económicamente, que está por todo el país, que tiene muchos intereses y que esos intereses entran en contradicción directa con el correísmo, con la Revolución Ciudadana. El segundo, el autorreferenciado, que quiere que ellos sean los dueños de su destino y tienen toda la razón y yo les respeto y les felicito y les respeto profundamente. Pero ellos tienen también una posición anti-revolución ciudadana. ¿Por qué razón? Porque la revolución ciudadana debería, en ese guión autorreferenciado, someterse al pensamiento, decisión política, accionar público de ese grupo referenciado. Ustedes quieren hacer política con nosotros, hagan lo que nosotros les decimos. Y la Revolución Ciudadana les dice, no, nosotros no podemos hacer lo que ustedes dicen. Pero hay otro bloque dentro país, del movimiento indígena. Aquí te estoy poniendo los dos tal vez más grandes. Hay otro bloque que tiene una visión de ISA, política por ejemplo, de izquierda. Y esta visión política de izquierda ve un poco más allá de la autorreferencia. Y dice, aquí hay que hacer alianzas, y ahí está Leonidas Issa. Y hay otro grupo más que abiertamente se alinea con la Revolución Ciudadana. Sí. Aquí es un gran El de número. Issa no es necesariamente opositor de la Revolución Ciudadana. Coinciden unas cosas y en otras no, porque este grupo es, por ejemplo, anti-extractivista, ¿no? Antiminero. Sí. Entonces ahí hay grandes contradicciones con la Revolución Ciudadana. Totalmente. Ya. Pero hay otro grupo en el que hay el compañero Pedro de la Cruz, por ejemplo. Sí, hay bastantes militantes que están abierta y directamente con la Revolución Ciudadana. Con la Revolución Ciudadana. Digamos que estos son los grupos que hay. Hay otros que son evangélicos, estos son los grupos que hay. ¿Qué sucede en la vida del movimiento indígena? El movimiento indígena hace una asamblea con todos estos grupos adentro, toma decisiones y todos los grupos las asumen. El grupo de poderosos, el grupo de autorreferenciados, el grupo de izquierda, el grupo que está ligado a la Revolución Ciudadana, el grupo que es de evangélico, el grupo que es católico, el grupo que es mormón, todos. Pero Issa llamaba a derrotar la derecha. Claro, porque ese es el problema. La resolución, para que dé gusto a todos, termina siendo ambigua. Claro, porque al final derrotar a la derecha. Siendo ambigua, es como que un partido de fútbol decir, no, aquí no ganó nadie ni empató. Nadie perdió, nadie empató, nadie ganó. Este es el problema que vive, el drama que vive el movimiento indígena. Y sale Leonidas Issa a ser vocero de eso, sabiendo en su fuero personal que la única solución es que el movimiento indígena apoye a Luisa González. Claro, directamente. Y entonces arma un discurso absolutamente ambiguo. Verán, no vamos a votar por el neoliberalismo, pero no puede decir, no puede pronunciar Luisa González, no puede pronunciar Daniel Noboa, porque si lo dice, se va contra las resoluciones de la Asamblea y le cae
el sistema de sanciones indígenas, ¿no? Y se va a la casa. Yo le entiendo a Leonidas, ha vivido un atolladero muy grave, muy difícil, y no ha podido salir adelante. Pero, ¿cuál es el problema de todo esto? Porque salen con la primera resolución de la Asamblea, que es el candidato o la candidata que asuman los 11 puntos de la plataforma del movimiento indígena, ese tiene nuestro apoyo. Daniel Noboa dice, verán, yo con los indios, como les tratan ellos, ¿no? Equivocados, porque los indios son de la India, ¿no? Y estaba en contra, pues él hizo una declaración. No me meto, no les creo, no les voy a hacer caso. Quédense nomás donde están. Igual lo apoyaron. Ya, pero espérate, sale Andrés Arauz y dice, oigan, señores, aquí están en nuestro programa de gobierno, están los 11 puntos. Aquí está el 1, el 2, el 3, los 11. Sale Luisa González y dice, sí, nosotros apoyamos la plataforma y vamos a cumplir la plataforma indígena. Pero, ¿qué tocaba a la dirigencia indígena? Hablar con ellos. Pues. Si yo salgo y digo, verán, yo voy a regalar esta computadora a quien levante la mano. Levanta la mano una persona, yo me doy la vuelta y escondo la computadora. Así no es en la política. Le tocaba al movimiento indígena hablar con él. Tiene que tender puentes, ¿no? Conversar. Y ellos no hablaron porque no podían hablar. Porque si hablaban, si daban un paso a favor de Luisa González, caían adentro. Yo creo que las resoluciones no públicas, empujadas por estos grupos anticorreístas, que son absoluta y total mayoría, odiadores, fue, señores, votamos por Noboa, pero no lo decimos. No los dicen abiertamente, no lo dijeron. Y el resultado, o sea, no lo dijeron en la asamblea, pero de ahí en las localidades. Claro, no lo dijeron públicamente, pero el trabajo de aplicación de las resoluciones de la asamblea en las comunidades, ¿saben qué? Voten por... ¿Y crees que el movimiento indígena hizo que se perdiera la revolución ciudadana? Pero por supuesto, el movimiento indígena tiene 5% de los votos del Ecuador. Ok. Con esos 5% de votos en la sierra de norte a sur en el Ecuador y las provincias amazónicas donde está el movimiento indígena, sin ese 5% Noboa no ganaba. Es decir, la responsabilidad directa de la pérdida de la revolución ciudadana es del movimiento indígena por estas razones, no porque son malos, no porque son perversos, no porque son ignorantes, porque tienen una dinámica política que no se ha leído y el Ecuador entero ha estado, pero ¿por qué no pactan? Es que el correísmo, y otra vez la historia perversa, es que el correísmo no habla con los indígenas, mentira, otra mentira más. Es de parte y parte también, ¿no? No es cierto. De parte y parte sería si es que ni Luisa González ni Andrés Arauz no se hubiesen pronunciado sobre el pedido del movimiento. Ellos dijeron, indígena. Nosotros coincidimos, estamos listos, aquí está. Y Noboa dijo, no, yo no. Noboa dijo no, pero tuvo el voto, pues. Por lo tanto, la resolución pública del movimiento indígena era una mentira. ¿Esto a quién le hace daño? Al país. Al país. Porque nos lleva a tener un presidente que ya tiene como equipo económico al señor Dajic y que les va a reventar, inclusive a los indígenas que tienen plata. No, les va a reventar porque ustedes son enemigos de él. Nos quedó el tiempo pequeñito, Felipe, porque también quería ver si se podría un poco conversar sobre hacer un autoanálisis dentro de la Revolución Ciudadana. Pero ¿Cabe eso? ¿Qué puedes autoanalizar? Aquí es un equipo de fútbol que fue a jugar con los mejores jugadores. Mira, mejores candidatos que Luisa González y Andrés Arauz no han habido en el Ecuador de ninguno de los partidos políticos luego de Rafael Correa. O sea, Rafael Correa y luego Luisa González y Andrés Arauz. Son los mejores candidatos que podíamos tener. El mejor equipo que iba a gobernar. Era el mejor equipo de fútbol que salió en una cancha en donde les tiraban botellas, les tiraban piedras, les disparaban. Fue un juego limpio, fue un absolutamente juego sucio. Entonces, ¿qué puedes decir tú? La culpa es mía porque no levanté el balón. No. Oye, en este tiroteo cruzado, de fuego cruzado, en donde inclusive asesinaron a un candidato y a sus asesinos, en donde ha habido acusaciones de todo género contra la Revolución Ciudadana, ¿qué autocrítica funciona? Lo único que decir es, sobrevivimos
a una guerra infame, a un bombardeo infame de todo lado, sobrevivimos y ¿sabes qué? No nos mataron. Nos erosionaron 2% de la votación. Ganábamos contra toda adversidad, ganábamos el partido 1-0, pero no pudimos porque nos anularon los goles, porque nos iba la Revolución Ciudadana a ganar en primera vuelta y mataron a Villavicencio. Y bajó 10 puntos. Hay que ver los resultados que plantea el doctor Omar Maluk con números, con encuestas. ¿Y qué pasó exactamente cuando mataron a Villavicencio? ¿Qué pasó exactamente en el debate primero? ¿Qué pasó exactamente en el segundo debate? ¿Y qué pasó cuando mataron a sus sicarios y le acusaron a la Revolución Ciudadana? Qué difícil que le ha tocado también al proyecto de la Revolución Ciudadana. Yo sí quiero llamar a la gente de la Revolución Ciudadana, decir, oiga, cuidado, empiecen a acusarse unos a otros o a echarse las culpas. Son héroes que salieron de un bombardeo inmisericordia, salieron incólumes e iban a ganar un partido con cancha inclinada, árbitros vendidos, barra alterado, ¿no? Y pelota de piedra. Y aún así, casi ganan el partido. Abrácense, acójanse, felicítense, abracen a este pueblo ecuatoriano que les ha dado el 48% de la votación, abrácenle, no le menosprecien. ¿Y qué crees que podría pasar para el 2025? Bueno, algo tiene que pasar. No hay mal que dure 100 años. Y no hay mentira que pueda ganarle a la verdad. La mentira tiene patas cortas. Pero 17 años son también. 17, bueno, van a ser uno y ya van medio a ser más. 20. Uno de los más perjudicados en todo esto va a ser Daniel Noboa, que podremos analizar luego, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Felipe. Qué gusto haberte tenido aquí en esta mañana en la revista informativa Hola Mundo. Gracias.